¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta sesión síncrona de la materia de Finanzas uno y Finanzas en México. El tema del día de hoy es estados financieros y razones financieras, primera parte. Bueno, toda empresa da diversos usos a los registros e informes estandarizados de sus actividades financieras. Se deben elaborar periódicamente informes para los organismos reguladores, los acreedores, los dueños y la administración. Los lineamientos que se emplean para elaborar y actualizar los registros e informes financieros se conocen como principios de contabilidad generalmente aceptados, emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, AC, por sus siglas CINIF, un organismo independiente en patrimonio y operación, cuyos asociados son la Asociación de Bancos de México, la Asociación de Intermediarios Bursátiles, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, el Banco de México, la Bolsa Mexicana de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Es decir, que el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera está avalado y respaldado por instituciones tanto del sector público como del sector privado en el sistema financiero mexicano. Y que avalan, claro, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos para la elaboración de los principios de contabilidad generalmente aceptados que ustedes han de ver conocido y visto en su materia de contabilidad. ¿Cuál es el objetivo del CINIF? Es desarrollar las normas de información financiera con independencia, transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean útiles tanto a las empresas como a los usuarios de la información financiera que éstas emiten. Hasta el 1 de junio de 2004 y durante más de 30 años, el encargado de emitir las reglas contables era la Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Durante ese periodo, esta comisión emitió los principios de contabilidad generalmente aceptados. En esa fecha, dicha comisión entrega al CINIF los principios emitidos y este último los hace propios y los revisa con el fin de actualizarlos y complementarlos y así emitir las normas de información financiera. Quiere decir que no todos los contadores que generan información financiera, o más bien dicho, no cualquier contador que emita eh, estados financieros va a hacerlos o elaborarlos de acuerdo a sus gustos y preferencias. Tiene que sujetarse a los principios, ¿verdad?, establecidos por la CINIF. Y sabemos nosotros, ya en una actividad que por ahí les pediría, cuáles son esos principios de contabilidad generalmente aceptados. La doble contabilidad y todo ese, eh, eh, el de suma y resta, etcétera, que luego vamos a ver por ahí. La carta a los accionistas. ¿Por qué elaborar estados financieros? Bueno, pues porque se necesita dar información confiable, fidedigna de la situación que prevalece dentro de una organización, ¿verdad? Tanto a usuarios internos como a usuarios externos. En el documento principal que los contadores entregan a la administración,
y que detalla los acontecimientos que se presentan durante el año, aparecen siempre cuatro estados financieros clave. El estado de pérdidas y ganancias, conocido estado de resultados, el balance general, que en México lo conocemos como estado de situación financiera, el estado de patrimonio de los accionistas y el estado de flujos de efectivo que vimos la semana pasada. Los dos primeros son los que generalmente utilizamos para la elaboración de las razones financieras que presentamos en este tema. No así tanto del patrimonio ni de los flujos de efectivo, puesto que de estos dos estados financieros pueden resaltar o se pueden realizar otro tipo de análisis, como vimos la clase pasada, ¿verdad? En el estado de flujo de efectivo. Hoy vamos a utilizar el estado de pérdidas y ganancias y el balance general para obtener lo que se conoce como las razones financieras. ¿Qué son las razones financieras? Bueno, la información contenida en los cuatro estados financieros básicos es muy importante para las diversas partes interesadas que necesitan conocer con regularidad medidas relativas del desempeño de la empresa. Aquí, la palabra clave es relativo, porque el análisis de los estados financieros se basa en el uso de las razones o valores relativos. El análisis de las razones financieras incluye métodos de cálculo e interpretación de las mismas para analizar y supervisar el desempeño de la empresa. Las entradas básicas para el análisis de las razones son, como ya lo dije anteriormente, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Existen dos tipos de comparaciones. El análisis de razones no es simplemente el cálculo de una razón específica. Es decir, el simple número no me va a decir nada. Lo que es importante es la interpretación del valor que se le dé o el valor que se obtenga de la razón. Se requiere un criterio significativo de comparación para responder a preguntas como si la cifra es alta o es muy baja o es demasiado alta o demasiado baja. Y también responder a preguntas como si es buena o es mala. Para eso existen dos tipos de comparación de razones. El análisis de una muestra representativa, comparación de las razones financieras de diferentes empresas en el mismo periodo. Implica comparar las razones de la empresa con las de otras de la misma industria o con promedios industriales. Se toma una muestra representativa en el mercado, ¿sí? O bien, si se conocen a la empresa líder, pues se puede tomar también información de la misma y hacer una comparación con las que se obtienen en la empresa que realiza el análisis. Es decir, el análisis comparativo con una muestra representativa en el mercado. Dadas las circunstancias en nuestro país, por la dificultad de obtener información financiera de otras empresas, generalmente el análisis que se hace en las empresas en México es el de series temporales o análisis de series de tiempo. Esta mide la evaluación, evalúa el desempeño financiero de la empresa a lo largo del tiempo. Es decir, compara un periodo determinado en el pasado con el presente. Así puedo yo comparar el resultado del año pasado de la empresa con los que vayan a dar en este año o con el que se dio a principio de sexenio o lo que se dio hace 6 años o hace 5 años. Podemos ir recorriendo ese periodo comparativo, ¿verdad? Pero son comparaciones entre los datos de un momento en el tiempo pasado con unos en el
momento presente y que podemos ver también se pueden hacer a futuro, ¿sí? Hacer elaboración de estados financieros proyectados, calcular las razones financieras y compararlas con las eh, actuales o anteriores y ver si el proyecto puede dar esos resultados o no. Debemos de tener ciertas precauciones para el uso de las razones financieras. Primero, las razones que revelan desviaciones importantes de la norma simplemente indican la posibilidad de que exista un problema. Por lo regular se requiere un análisis adicional para determinar si existe o no un problema y para aislar las causas del mismo. Es decir, cuando nosotros encontramos desviaciones muy grandes o diferencias muy grandes entre una razón del periodo de tiempo de comparación con el actual o con las series de tiempo, ¿sí? Número dos, por lo general una razón no ofrece suficiente información para evaluar el desempeño general de la empresa. Sin embargo, cuando el análisis se centra solo en ciertos aspectos específicos de la posición financiera de una empresa, una o dos razones pueden ser suficientes. Vamos a ver más adelante que existen razones financieras para medir la liquidez. La pura razón de la liquidez no puede ser suficiente. Hay que hacer una prueba adicional, la prueba del ácido, ¿verdad? Y luego hacemos otras pruebas como el periodo promedio de cobro, el periodo promedio de pago, etcétera. Las razones que se comparan deben calcularse usando estados financieros fechados en el mismo periodo del año. Si no lo están, los efectos de la estacionalidad pueden generar conclusiones y decisiones erróneas. Sabemos nosotros que las ventas más importantes o el volumen de ventas más importante para las empresas en cualquier giro es el fin de año, noviembre, diciembre, a veces desde octubre ya empiezan a aumentar las ventas y luego caen en enero, febrero. O sea que no podemos comparar febrero o marzo con diciembre. ¿Por qué? Porque hay problemas de estacionalidad. Debemos hacer una comparación entre marzo de un año, del año 2026, con marzo del 2025, ¿verdad? O marzo del 2024. Número cuatro, es preferible usar estados financieros auditados para análisis de razones. Si los estados no se auditan, los datos contenidos tal vez no reflejen la verdadera condición financiera de la empresa. Número cinco, los datos financieros que se comparan deben generarse de la misma forma. El uso de tratamientos contables diferentes, sobre todo en relación con el inventario y la depreciación, puede distorsionar los resultados de las comparaciones de razones, a pesar de haber usado el análisis de una muestra representativa y el análisis de series temporales. Es decir, si vamos a usar el método de primeras entradas, primeras salidas en un tiempo determinado, en diciembre, bueno, pues si vamos a compararlos con diciembre del siguiente año, debemos usar el mismo método y no usar el de últimas entradas, últimas salidas. O si en un sol se utiliza el método de línea recta de la depreciación, en el otro se usa la suma de años dígitos, pues es un error. Hay que usar los mismos métodos, tanto de inventarios como de depreciación. Número 6, la inflación, la cual puede distorsionar los resultados. En épocas de hiperinflación, hubo materias que se ofrecían en las carreras de contabilidad que se llamaban reexpresión de estados financieros, dadas las condiciones de inestabilidad en ese tiempo. Estoy hablando de años muy marcados en nuestra economía, como en el 95, 96, 1995, 1996, que ya para ustedes es el siglo pasado. Bueno, la inflación es un factor importante. Las categorías de las razones financieras. Existen algunas categorías que vamos a ver el día de hoy, dos. Estas se dividen en cinco. Las razones de liquidez, la primera. La segunda son las razones de actividad. Luego vienen las razones de endeudamiento, las de rentabilidad y al final las de mercado.
Las razones de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente lo que se conoce como el riesgo, es decir, la posibilidad de que la empresa sufra alguna pérdida, que no alcance a sufrir sus costos fijos y recuperar el costo de la inversión. Las razones de rentabilidad miden el rendimiento. Por último, las razones de mercado determinan tanto el riesgo como el rendimiento. Aquí nos referimos a razones de mercado, no tanto de lo que se mide en el marketing, ¿verdad? Sino, o el posicionamiento de la empresa en el mercado, sino de los valores emitidos por la empresa en el mercado. Qué tanta aceptación han tenido las acciones? ¿Cuál es su comportamiento en el mercado secundario? Como regla, las entradas necesarias o la información requerida para un análisis financiero eficaz incluyen, como mínimo, el estado de pérdidas y ganancias y el balance general. Bueno, hasta aquí la introducción a lo que son o a lo que es la información financiera dentro de una organización, la cual está avalada o debe de estar de acuerdo a los principios de contabilidad emitidos por el CINIF y que tenemos que elaborar estos estados financieros de acuerdo a esas normas o principios y seguir los mismos métodos para su elaboración si queremos hacer un análisis comparativo, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con los factores como la inflación y la estacionalidad. Las razones de liquidez son las que tenemos en esta presentación. Dos, la razón de liquidez corriente y la razón rápida o prueba del ácido. La razón de liquidez corriente me va a medir la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones de corto plazo. ¿Cómo se obtiene esta? Bueno, pues dividiendo el total de activos líquidos sobre los pasivos corrientes o el total de pasivos corrientes. ¿Cuáles son los activos líquidos? Bueno, pues tenemos nosotros las cuentas por el efectivo, las cuentas por cobrar, ¿verdad? Y los inventarios. Esta es en el numerador y en el denominador el total de pasivos de corto plazo o pasivos corrientes, cuentas por pagar, algunos préstamos por pagar. Si queremos ser más exigentes en esa prueba, se utiliza la prueba rápida, prueba del ácido. ¿Cuál es la diferencia con la anterior? Que en esta se descuenta de los activos corrientes los inventarios. Es decir, tenemos un numerador más pequeño y ese numerador más pequeño va a hacer que la razón sea menor, la prueba del ácido a la de liquidez corriente. Si ese resultado aún sigue siendo aceptable, bueno, pues tenemos más confianza en que la liquidez está cubierta. ¿Qué valores podemos encontrar como buenos? Pues siempre que sea mayor que 1, ¿no? Si dividimos 5 entre 2.5, pues el resultado va a ser igual a 2. Eso es un valor muy bueno. Si dividimos 3 entre 2, va a ser 1.5, es un valor aceptable. Si dividimos 8 o 9 entre 3, pues va a ser igual a 3. Valores aceptables mayor que 1. Siempre cuando el resultado o la razón financiera sea mayor que 1, pues es una empresa que puede cubrir sus compromisos de corto plazo. Claro, si es 1.05, pues ahí está muy en riesgo el que la empresa lo pueda seguir haciendo, ¿no? Bien, el segundo grupo son las razones de actividad que miden la rapidez con la que diversas cuentas se convierten en ventas o en efectivo, es decir, en entradas o salidas. En cierto sentido, los índices de actividad miden la eficiencia con la que opera una empresa en una variedad de dimensiones, como la administración de inventarios, los gastos y cobros. Existen varios índices para la medición de la actividad de las cuentas corrientes más importantes, las cuales incluyen inventarios, cuentas por cobrar,
y cuentas por pagar. También se puede evaluar la eficiencia con la cual se usa el total de activos. Bueno, pues aquí tenemos la primera, que es la rotación de inventarios. ¿Cómo la calculamos? Dividiendo el costo de los bienes vendidos sobre el inventario. Esta razón tiene significado solo cuando se compara con la de otras empresas de la misma industria o con la rotación pasada de los inventarios de la misma empresa. Una rotación de inventarios muy grande, por ejemplo 20, para una tienda de abarrotes es normal, cuyos bienes son perecederos y se venden rápido, ¿no? La rotación es muy grande, muy rápida. Sí, en cambio, una rotación de inventarios para una empresa fabricante de aviones, pues sería muy baja, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, es el valor de la razón de rotación de inventarios que debe de aparecer. La edad promedio del inventario, dividimos el año, 365 días, entre la razón anterior, rotación de inventarios. Este mide cuántos días conserva la empresa el inventario, o también puede considerarse como el número promedio de días que se requieren para vender el inventario. Puede ser 15 días, pueden ser una semana, puede ser a lo mejor un día, pueden ser 30 días, pueden ser 60 días, dependiendo todo del tipo de empresa y del producto que manufacture o comercialice la empresa. El periodo promedio de cobro o antigüedad promedio de las cuentas por cobrar es útil para evaluar las políticas de crédito y cobro. Tiene significado solo cuando se relaciona con las condiciones de crédito de la empresa. Periodo promedio de cobro. Cuentas por cobrar entre ventas diarias promedio. Si nosotros estamos cobrando a 15 días y estamos pagando a 10 días, pues ahí hay una eh, razón importante por vigilar. ¿Qué hay que hacer? Hay que, hay que evaluar las condiciones de crédito que estamos brindando, ¿verdad? El periodo por medio de pago también, por el otro lado, cuentas por pagar entre las compras diarias promedio. La dificultad para calcular esta razón se debe a la necesidad de calcular las compras anuales, un valor que luego no aparece en los estados financieros publicados. Normalmente las compras se calculan como un porcentaje específico del costo de los bienes vendidos. Tenemos el costo de bienes, el costo de ventas en el estado de resultados, y si asumimos que el 70% de ese costo de ventas corresponde a las compras, bueno, pues ese valor estaría aquí en el denominador. Compras diarias promedio. Esta cifra significativa solamente en relación con las condiciones de crédito otorgadas por la empresa. Periodo promedio de pago, 8 días, ¿sí? Periodo promedio de cobro, 15 días. Debe de ser al revés. Periodo promedio de pago, 15 días. Periodo promedio de cobro, 8 días. Hay que comparar esas razones. Por último, viene la rotación de inventarios, perdón, la rotación de activos totales. Esto se resulta de dividir las ventas entre los activos totales. Indica la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ventas. Por lo general, cuanto mayor es la rotación de los activos totales de la empresa, mayor es la eficiencia con la que se han usado sus activos. Es probable que esta medida sea de gran interés para la administración porque indica si las operaciones de la empresa han sido eficientes desde el punto de vista financiero. Esto es muy claro si lo ponemos como ejemplo, un negocio pequeño, ¿no? Que quiera tener grandes instalaciones y equipo de reparto y infraestructura considerable.
Si sus ventas son muy bajas o el volumen de ventas es pequeño, pues la rotación de activos totales va a ser muy pequeña, ¿verdad? En cambio, aquella empresa que tiene montos o niveles de ventas altos y sus activos totales representan un valor menor y mucho menor que las ventas, pues esa rotación de activos ya es buen síntoma, buena medida. Claro que mientras mayor sea A1, mejor. Bien, eso es todo por el día de hoy. Hablamos de la importancia de la información financiera. Mencionamos los 4 estados financieros básicos, ¿verdad? La importancia de usar razones financieras eh, provenientes de estados financieros auditados y los métodos para la comparación de las mismas, que es el de una muestra representativa o de corte transversal, le llaman algunos, o bien análisis de series de tiempo o análisis de series temporales. Vimos las razones que se clasifican en 5 categorías, como son las de liquidez, la de actividad, la de endeudamiento, rentabilidad y mercado. El día de hoy analizamos las razones de liquidez y de actividad. Vimos las fórmulas, cómo calcularlas y ejemplificamos los resultados obtenidos. Por mi parte es todo. Agradezco mucho su asistencia. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias.